Hola, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a un nuevo episodio de esta serie que estamos grabando para ustedes, las hijas de María y Marta. Y si no viste el primer episodio, ve a verlo porque hablamos de cosas muy bonitas. Como sabes, el dueto María y Marta, pues son nuestras mamás. Yo soy hija de María Bonilla, soy Lisette. Y están también en este episodio, en esta serie, las hijas de Marta, que es Lisbeth y Susana. Y pues hoy vamos a hablar más de la vida de María y Marta, honrando su vida, su legado musical, para que ustedes las conozcan desde el punto de vista más personal, más familiar. Y pues quédense con nosotros, suscríbete al canal, dale like, comparte, haznos preguntas que te gustaría que nosotros contestáramos de la vida de María y Marta. Así que pues comenzamos y bienvenidas chicas, Lisbeth y Susana. Ahora vamos a empezar por Susana. Salúdanos, Bella. Hola, buenos días, buenos días. Hola, hola. Aquí andamos, listas para empezar con los recuerdos y Sí, a compartir. sí, Susana, tú eres la segunda en orden de Ujú. nacimiento, ¿verdad? Y luego, Sí. primero está Lisbeth. Mi hermana Liz, estoy yo, y luego es mi hermano Germán, el más chico. Ujú. Ok. Soy la del medio. ¿Qué Soy tan el sándwich. sí, qué tan separados están en años tus tres hermanos, pues digo, tus dos hermanos y tú? Mi hermana es 3 años mayor que yo, Ajá. y yo de mi hermano soy 7 años. Oh, Ujú. ya pensaban que no iba a llegar el Junior. No, ellos pensaban que no, pero sí, sí llegó y llegó bastante fuerte, parece papá de nosotros. Ándale, ándale, Sí. pues esta serie de videos, los que los nació originalmente porque pues yo he tenido más contacto con Lisbeth y Susana, pero con Germán también, pues, pero ya él era un niño y ya no compartí tanto con él, pero también pues es hijo de Marta. Y pues gracias Susana por estar aquí. Ahorita nos platicas más. Vamos a hablar un poquito de la infancia de tu mami y la infancia de mi mamá también para que veamos que de una infancia difícil pueden salir cosas muy bonitas aunque no lo creamos. Y bueno, Así es. Lisbeth, bienvenida, andas por aquí. Sí, hola. Hola, bienvenidos y muchas gracias por este tiempo. Y qué bueno que compartan, que podamos compartir con ustedes un poquito de lo que era nuestras mamás y más el legado de ellas, ¿no? Y, y pues estoy contenta de estar aquí. Gracias, Lizeth. Gracias, Lisbeth. Pues yo creo que tú eres la que más recuerdas muchas cosas del ministerio, porque pues te tocó más temprano, porque llegaste al mundo más temprano, luego ya vino Susana y luego ya vino tu hermano. Ser el primogénito de una familia tiene sus privilegios y tiene sus ventajas y también tiene su carga, porque eres la mayor. Así que ya durante los videos nos vamos a dar cuenta qué cosas recuerdas tú de tu mamá y qué cosas recuerda Susana. Eh, y hoy queremos hablar de la infancia. Yo tengo entendido, Lisbeth y Susana, que la infancia de Marta fue difícil. Ella venía de una familia donde la mamá, Estela, era muy creyente. Yo me acuerdo que nos criamos en la misma iglesia. Yo era una niña, yo me acuerdo de la mamá de Marta, me acuerdo obviamente de Marta como una jovencita, ¿no? Marta tendría pues 14 15 años y yo era una niña que apenas empezaba ahí a ver qué ondas con la vida. Y yo veía a Marta y veía a su mamá, o sea, la abuela de ustedes, la hermana Estela, y también veía a don Manuel, que era el papá de Marta, pero él no iba a la iglesia, solamente Estela.
la mamá de Marta. Entonces, ¿cómo fue la infancia de ella? ¿Qué les platicó tu mamá a ustedes de cómo fue eso de vivir con un papá que no es creyente, que a lo mejor tenía vicios, no sé qué tanto, porque yo lo veía de lejos? ¿Qué les platicó tu mamá de su infancia? Lisbeth. Yo. Pues mi mamá me platicaba que pues era una familia de muchos hermanos y había muchas travesuras en su casa, ¿no? Ella creció, era como un tipo ranchería, ¿no? Ahí. Sí. Y era una vida muy libre, así como de rancho. Oh. Y mi abuelo tenía problemas con el alcohol, pero no iba a la iglesia, pero mi abuelo era muy dadivoso, muy generoso. Era un hombre fuerte y rudo, pero, pero generoso. Y mi abuela servía mucho en la iglesia y digo, yo siempre me acordaba, no sé qué día era que se ponía un vestido blanco mi abuela con una flor roja. Era El, el Día de las Damas. Y yo me ajá. acuerdo, yo recuerdo, digo, toda mi niñez, ver a mi mamá y a mi abuela salir y verlas caminar por la calle, por esa calle, ¿no? Donde caminaban, porque estaba a unos pasos la iglesia de la casa de mi abuela y de la casa donde vivíamos con mi mamá, de mi casa. Y mi mamá, mi papá Manuel no estaba de acuerdo que mi mamá cantara. Entonces mi mamá nos contaba que mi abuela le tiraba, él le aventaba por la ventana la maleta para que no se diera cuenta mi papá Manuel. Bueno, estás hablando de que cuando Marta iba a hacer una gira con el dueto, para que Sí, no se diera cuenta su papá, sí. pues la mamá de Marta le pasaba la maleta por la ventana. ¿Es en serio eso? No me digas. Sí, ¡Wow! Pues, ¿y qué sí. decía tu abuelo? ¿No quería que ella se fuera? ¿Era controlador? Pues obviamente no entendía lo que estaba pasando. Al no ser un hombre que estaba en el camino del evangelio, no sabía lo que era, pues todo esto, el ministerio, cantar y todo esto. Mi abuelo creía mucho como en presentar a las jóvenes en sociedad. No sé si en ese tiempo era lo que se usaba o qué. Y mi mamá me decía que mi abuelo le dijo, a ver, Marta, decídete. ¿Quieres? Te voy a presentar, te voy a hacer una fiesta para presentarte a sociedad, creo que eran los 15 años o algo así. Sí. O vas a seguir en esto de la cantada. Entonces mi mamá decidió pues seguir en el ministerio cantando y para mi abuelo fue algo, él batalló mucho siempre con eso, ¿no? Pero al rato fue muchas satisfacciones para mi abuelo, ¿no? La vida que decidió vivir mi mamá. Oye, eso es bien importante porque sí se usaba en aquellos tiempos presentar en sociedad, hacer una fiesta social como una quinceañera. Me imagino que era la quinceañera o no sé si era otro evento donde el padre de familia presentaba a sus hijos, digo así, pues a sus hijas en una fiesta con vestido toda linda y era como empezar la vida de señorita, como la vida ya de en la sociedad. Por eso decía, no, te vamos a presentar en sociedad. Y era como un orgullo presentar a las hijas. Coméntenos ahí los que nos están mirando, dónde se usa eso, en qué país, en México sí se usaba eso. Todavía se sigue, pero ya no se le llama así, como que presentar, pero yo creo que Marta entonces, su papá le dijo, o te presento en sociedad o sigues el camino de la vida cristiana y tu cantada y tu música y tu Dios, por decir algo. ¿Qué eliges? Imagínate. Por eso es que Sí. una vez Marta en una entrevista que le hizo mi prima Ogla, dice que ella decidió a edad muy temprana,
pues elegir el camino del Señor. Y eso ha de haber sido muy difícil para ella siendo una jovencita que claro, o sea, nos gusta lo bonito y la sociedad y el vestido pero ella se enamoró pues de ese Dios que primero le inculcó tu abuela, Estela. ¿Cómo le dicen? Mamá Estela. Mamá Estela. Y luego pues ya fue personal, una fe personal y como dices, después ya el papá de Marta, que es tu abuelo, ya ha de haber dicho, Marta tomó la mejor decisión, ¿verdad? Sí, sí, así es. Digo porque todo lo que estamos hablando aquí, las personas que nos están mirando igual pueden elegir cuál va a ser mi vida, qué voy a elegir, no importa que seas un adolescente, puedes decidir por tu futuro. Y Marta tuvo una fe personal. Bueno, pues vamos con Susana. Susana, ¿cómo viviste, cómo conociste la infancia de tu mamá? ¿Qué te platicó tu mamá de su infancia? ¿Y qué puedes tú como hija, rescatar como una lección, como algo valioso, siendo que la infancia o el ambiente familiar de tu mami, pues no era como el que, ay, los dos papás están en la iglesia, no, era algo a veces complicado. ¿Qué recuerdas tú? ¿Qué te platicó tu mamá, Susana? Pues yo pienso que esa es parte de lo asombroso de lo sobrenatural, de cuando decides creer. Vas en contra de todo lo que es la perspectiva de la gente de decir, ay, es que ha de venir de una familia muy Ajá. unida, una familia que sus papás han de ser predicadores o la impulsaron y la apoyaron para hacer lo que fue y el ministerio pues se le dio y no batalló, tuvo el apoyo y realmente no fue así. Yo creo que eso es lo impresionante del poder de creer, de decidir creer en Jesús y decir, ¿sabes qué? Yo decido servir, no me importa lo que tenga en contra, no me importa lo que venga en contra, aún en contra, porque mi papá Manuel era una persona con un carácter muy fuerte, y era una persona que tenía muchas amistades. Mi mamá me contó una vez, bueno, ella en su niñez fue muy traviesa, fue una infancia En su niñez, en muy su alegre. juventud y en su adultez. Bueno, siempre fue muy, fue muy traviesa, sí. Le encantaba ser feliz, era muy alegre. Y pues ella marcaba era la líder de todos los vagos, o sea, de toda la colonia, de todos sus amigos y de todos sus hermanos. Ella era la que mandaba y la que decía, la que se iba a hacer, se subía al techo de su casa. Bueno, hacía muchas cosas, su niñez siempre fue muy hermosa, siempre jugó, siempre fue una persona muy humilde, vivió, eran muchos los hermanos y pues mi papá Manuel fue muy responsable en lo que era cuestión de alimentación, de que no les faltara comida, nunca tuvieron necesidad porque él fue un hombre presente en cuestiones de alimento y de que no les faltara nada, ¿no? Pero sí fueron personas muy humildes. Mi abuela, mi mamá Estela fue una persona muy servicial y pues entregada igual de corazón. No sé cómo ella empezó a conocer a Jesús, no sé cómo fue, cómo se convirtió a Cristo, no sé, pero eso Yo no lo creo, supe. yo creo saber eso, pero A ver, dime. quiero rescatar eso que dijiste hace ratito que se me hace algo muy rescatable, que el papá de Marta, el papá, tu abuelo, era un hombre de un carácter muy fuerte. Yo me acuerdo que era un hombre, yo lo veía como serio, como esos hombres que imponen, como esos hombres que en cierto momento, pues te tienen un poquito, le tienes un poquito de miedo. Ahora, me imagino que si la mamá sacaba la maleta por la ventana a Marta para que se fuera a una gira a cantar con el dueto, yo me imagino que Marta decía, híjole, cuando llegue a la casa,
cómo va a estar mi papá? Si prácticamente me huí por la ventana para ir a hacer los viajes del dueto y cuando volví a tu mamá a la casa, ¿cómo me va a esperar mi papá? ¿Me va a poner una buena regañiza? O me imagino que la mamá de Marta, tu abuela, que de momento, oye, ¿si Marta dónde está? Y pues ella se la aventaba, pues se fue a Sí, cantar. ¿Y por sí, qué las la consecuencias eran dejaste? grandes, O me sea, imagino. yo me imagino, o sea, me imagino que la hermana Estela, porque así la conocíamos como la hermana Estela, le ha de haber dicho a tu mamá, mijita, tú vete, yo me encargo. Yo me encargo aquí con este hombre a ver qué pasa, pero tú vete a lo que está en tu corazón hacer, que es servir a Dios. Qué Sí, impresionante. Ay, no, parece sí, novela, parece, no sé. sí, sí, me imagino, yo sí me la imaginé muchas veces que me decía mi mamá, es que hubo tiempo, fue una de esas, yo no sé cuántas veces lo hizo, no sé, creo que ese fue el principio, fue Sí, la primera vez la que primera vez salió que se a fue. gira. Ujú, porque ya cuando ella se fue, mi papá Manuel como la soltó. Pues fue como decir, ¿sabes qué? Ok, es lo que tú quieres Ella hacer. decidió. Sí. Y entonces, pero antes de eso, pues era una discusión constante. Sí, me Sí, imagino. y la otra cosa que mencionaste, Susana, es que muchas personas han de haber creído, ay, pues Marta o María tuvieron una infancia, nacieron en cuna de oro, en sábanas de seda, tenían el apoyo de la familia y las pusieron en clases de canto desde chiquitas. O sea, así, porque dices tú, oye, pues qué bonito cantan y qué bonitas se miran en las fotos, pues miramos en las fotos súper lindas las dos, bien pulcras, bien vestidas, pero no fue así. Entonces ahí es como que más Dios se glorifica más. Así es. Sí. La verdad es que sí, lo puedo ver, fíjate, porque yo siempre que veía las fotos eran siempre tan propias, tan Sí. educadas, tan correctas, sin la apariencia, porque en sí su persona, hay un comentario que mi hermana me hizo a mí que dice que hay personas que nacen como la de la realeza, se distinguen por aunque no hayan tenido una educación, como tú dices, Lizeth, de colegios, de clases de canto, de postura, ¿cómo se le llama ese cuando? De ética, para goodness and manners, cuando te pones en la mesa, los platillos, cómo debes poner la mesa, los platos, qué cuchara debes de usar. Ellas siempre fueron tan observadoras y absorbían para usarlo inteligentemente, no tanto para sentirse em, como elegantes o O pomposas, no, sino superiores. para no superiores, sino para ser educadas y no estropear al propósito que iban, porque cuidaban mucho lo que ellas emanaban para el propósito de lo que iban a ministrar. Sí, Eran muy cuidadosas. sí, Ujú. yo siempre también miré eso, que siempre estuvieron a la altura. Aunque sí se refinaron, porque al principio, bueno, es entre paréntesis, quiero comentar, al principio María y Marta pues cantaban en la iglesia local donde ellas crecieron, pero pues se vestían como para ir a una reunión y luego con su libreta en mano, con la letra del canto que estaban cantando, pero ya después vendrá otro episodio para decirles cómo fue la transformación un poquito, cómo se pulieron un poquito más. Una de las amigas muy cercanas de mi mamá, ella le dijo a mi mamá y a las dos, ¿saben qué? Se tienen que vestir diferentes, se van a hacer unos vestidos bien bonitos y fue cuando se empezaron yo creo que usar los vestidos largos, ya no van a cantar con la libreta en la mano, se tienen que aprender las canciones,
van a estar mirando a la gente. Entonces eso fue como un, como un cambio, como un ajuste, pero ellas siempre fueron muy dignas representantes de, como salmistas, como, pues antes no se le llamaba salmistas, pero personas que llevaban el evangelio de Es que Jesús tenían, a través de la música. es que tenían mucho respeto por lo que hacían, Ujú, mucho respeto y mucha responsabilidad. ujú. Digo, es algo que mi madre siempre tenía cuidado, ¿no? Sí, y aparte, bueno, ya nos fuimos por otro tema, pero Sí. aparte, una belleza, o sea, Marta, una belleza, muy María linda, también. muy María. linda. Y bueno, María ahorita ni que se diga, ¿eh? eh, María ni se diga. Así es que sí, empieza también a contarnos cómo fue la niñez de ella. sí, mira, le quiero platicarles tantito la niñez de mi mamá, la infancia, fue también donde mi abuelo no conocía del Evangelio de Jesús, era un hombre alcohólico, mujeriego, borracho y bueno, violento, pero mi abuela era muy religiosa, la mamá de mi mamá. Mi abuelita, decíamos mi mamá Chabelita, muy religiosa de la iglesia tradicional, con el cura, el sacerdote, le lavaba las cosas donde ponían ahí en la iglesia y las telas y planchar y siempre su vida era en la iglesia, era la fe que conocía, era su manera de buscar de Dios, porque era lo que conocía. Pero bueno, llegó el Evangelio a través de mi bisabuelo, que le compartió a mi abuelo, el papá de mi mamá, y luego en eso, no sé cuál fue primero o segundo, que hubo uno de los hermanitos de mi mamá que cayó gravemente enfermo, creo que fue mi tía Marta Bonilla, que cayó gravemente enferma y ya estaba para morir y alguien le dijo, ¿por qué no lo llevas con los hermanos? Sí, ¿no? Los hermanos, a que oren por ella. Las llevaron, oraron por ella, el Señor la sanó y ahí fue cuando mi abuela, la mamá de mi mamá, empieza a creer en ese Jesucristo vivo, real, que hace milagros. Y luego ya entonces mi abuelo, pero ya para entonces mi mamá ya había nacido en un ambiente mixto, por decir, o en un ambiente de alcoholismo, en un ambiente de dificultad. Ya cuando se convierten al Evangelio de Jesús, los dos, mi abuelo dijo, ahora mis hijos van a ser los músicos de las iglesias. O sea, ni les pidió permiso, ¿no? A los hijos. Entonces empezó a preparar a sus hijos para que fueran los, los músicos de las iglesias. Y fue que mi abuelo Antonino Bonilla empezó a mandar a sus hijos a Instituto Bíblico a San Antonio, Texas, y a mi mamá le tocó su turno de ir al Instituto Bíblico al extranjero, a San Antonio. Pues en aquel tiempo, pues las distancias era Más como ir lejos. más lejos, era ahora como que todo está cerquita, ¿no? Pero ir, salir del pueblo o la ranchería para ir a estudiar al extranjero. Y entonces mi mamá ahí fue donde absorbió, así como dice Susana también, que Marta Ramírez absorbió, mi mamá absorbió el mirar otros maestros de música, maestros de canto. Dice mi mamá que cuando llegó al instituto en San Antonio, luego la pusieron a cantar porque miraban ese don que ya lo traía naturalmente. Marta traía ese don naturalmente. Cuando mi mamá invita a Marta a cantar en una quinceañera, pues nomás ensayaron ahí poquito, pero ya el don ya venía ahí, ya estaba ahí. Entonces, pero no venían de una cuna, ni se imaginaban a dónde el Señor las iba a llevar. Entonces mi mamá, por ser mayor que Marta, pues mi mamá ya vino como muy pulida en cuanto a la música, venía y montaba coros en Empalme, Sonora, donde crecimos y donde mis abuelos eran los pastores. Y ahí es donde se convirtió a Cristo
tu abuela Estela en el pastorado de mi abuelo Antonino y la hermana Chabelita, ¿no? Entonces, mi mamá montaba coros y dramas y mucha música en Empalme. ¿Y qué creen? Pues ahí estaba en el coro esa muchachita que era Marta, eh, Marta Ramírez, y mi mamá dice que ella siempre miraba que la voz era muy bonita y muy aplicada y una voz preciosa, porque ella como directora pues sabía distinguir quién canta bien y quién canta más o menos y quién le hace la lucha y, y que a veces a Oye, queriéndole hacer la lucha no, oye, no, Lisette, sí, un dato que mi mami me platicaba es que desde que estaba niña la ponían en los coros. ajá. Entonces dice mi mamá que al principio, pues como estaba chiquita, la ponían enfrente, pero como dice mi mamá que tenía una voz así de corneta. Entonces dice mi mamá que empezaba el frente y luego que la iban alejando un paso más para atrás, un paso más para atrás, hasta que ya porque no, porque dice era, todo el tiempo me terminaban quitando casi de ahí del lugar, de lo recio de la voz tan aguda que tenía mi mami. Fíjate, pues es que ella traía eso. Entonces, cuando vino a que, ya lo mencionamos en el episodio anterior, cuando vino esa convocatoria para un concurso de canto en el área de los jóvenes, y pues mi mamá, como trabajaba con su papá, era como la mano derecha de mi abuelo, que era el pastor, pues dijo, pues Empalme tiene que tener un representante en ese concurso de canto para jóvenes. Era un concurso donde solamente la categoría eran jóvenes los que podían concursar. Entonces Empalme no se podía quedar atrás. No, pues mi mamá, como toda buena hija de pastor, y como que estaba al frente de todo ahí, que le ayudaba a mi abuelo, ¿quién va a ir a representar Empalme? Pues Marta, ¿no? Porque ya mi mamá ya le escuchaba. Y bueno, ya la mandaron a concursar. Dice mi mamá que ella la ensayó y la preparó. Le digo, mamá, ¿por qué nunca hiciste eso conmigo? Ay, luego les cuento cómo empecé a cantar con mi mamá, pero mi mamá nomás me dijo un día, oyes, Marta no puede cantar, en esta vez tienes que venir conmigo a cantar. Yo tenía 17 años y yo era bien tímida, pero no recibí entrenamiento. Yo creo que mi mamá nomás me empujó así, ¿no? Pero sí quiero volver a resaltar que esto fue como en cadenita, porque mi mamá pues fue preparada en el Instituto Bíblico, en la música, y luego vino y luego tomó a Marta como su mentora y empezó a ayudarle a Marta que estaba en formación y Marta lo hizo excelente. Marta muy en cuanto a la música, en cuanto a la disciplina y también yo creo que Marta siempre fue inquieta y quizás para ella la seriedad de lo que representaba el dueto y los viajes y estar en eventos en frente de pastores y líderes y convenciones, era como que lo hacía, pero no dejó de ser ella. Y mi mamá dice que a veces iban rumbo a la iglesia de algún evento y Marta decía, ay, se me antoja un chocolate, ¿no? Por decir. Y los hermanos bien lindos, párate ahí en la siguiente esquina, vamos a comprarle un chocolate a Marta. Pero ella era una joven y ella vivía y ella disfrutaba, ¿no? Mientras que mi mamá, como era una señora ya más grande, a lo mejor se le antojaba el chocolate y no decía nada, no se aguantaba. Sí, mi mamá siempre fue muy espontánea, Sí. demasiado espontánea, Pero qué sí. bonito, a mí me gusta porque eso es vivir, eso es vivir tu esencia, ¿no? Como Así, algo, Lisette, que digo, a mí me daba tanta vergüenza en mi adolescencia, es que mi mamá, si estábamos en un restaurante, por ejemplo, y se encontraba con María, o quedaban de acuerdo, vamos a vernos en un restaurante, o con el tío Saulo.
y que se pusieran a cantar y que toda la gente en el restaurante los escuchara y todo eso. Y no nomás eso, mi mamá, eh, andábamos en el Costco, andábamos en el Sam's y veía velas navideñas así. Y agarraba la vela navideña y se ponía a cantar, pero ya sabes, la voz de mi Con la mami, vela aquí. con la vela aquí y Sí. así cantando por toda la vez. Y yo era así como que, ¿en dónde me voy a esconder para que no me vean? Y ella se reía tanto de nosotros, ella se reía de la reacción que teníamos los demás. Y luego se compraba como unos dientes postizos de mentira. Y de repente en una reunión en donde no pensabas, vamos a tener una junta, ¿no? En la casa. Y luego mi mamá de repente abría la boca y se le veía los Los dientes que se dientes. había comprado. No, y ella, o sea, mi mamá se reía, se disfrutaba y se reía de los demás, de la reacción que tenía, de él, cómo era ella. Pues muy ocurrente mi mami, El muy, sentido del humor. ajá, sí, Sí, con la mucho sentido chispa. del humor, mucha chispa. Y sabes que también eso las unió María y Marta, porque mi mamá también cantaba donde sea. O sea, yo me acuerdo de niña que íbamos en el taxi, cuando viajaba a veces con ella, íbamos en el taxi para nos bajábamos del tren o del camión, lo que sea, y, y ahí le iban cantando al del taxi. No se les escapaba un taxista, Eso, no se les te lo juro. escapaba. Entonces mi mamá decía, ah, primero lo hacía con Marta, pero ya después cuando yo viajé con mi mamá lo hacía conmigo. Pero decía, a ver, vamos a regalarle al taxista esta canción. Sí, señor, le vamos a regalar una canción. Sí, ¿cómo no? Claro que sí. Porque pues claro, o sea, Sí, sí, a sí. ver, dime quién de tantos pasajeros le va a regalar una canción. Pues nadie, ¿verdad? Entonces, pero ellas amaban el cantar, no solamente ahí arriba en el escenario con las luces, en el estudio de grabación, pero ellas amaban compartir el Así es. mensaje de salvación y todo el tiempo Tenían andaban sembrando semillas donde de quiera nuevo. con la cantada, en el taxi y como dice Lisbeth, en la tienda y a veces yo soy así. No te voy a decir que lo hago, no lo hago, pero a veces uno tiene una pasión tan grande por compartir y por ayudar y por alegrar la vida de otras personas, no porque tu vida esté perfecta. Tú No, tienes tus propias luchas, tú tienes tus propias tristezas, pero sí, cuando compartes el evangelio, la luz, la palabra, ese canto, y alegras a los demás, entonces dice, oye, mi vida tiene un propósito, mi vida tiene un sentido. Y ellas encontraron su propósito y su sentido y su propósito de vivir en la música. Tenían sus luchas, pero eso las hacía todavía más valiosas que no se quedaban encerradas en, ay, pobrecita yo, así es. ¿quién quiere aportar? Daban de gracia lo que recibieron por gracia. Así es. Susana, ¿quieres Sí, aportar algo también? sí, yo digo que es la verdad, es que fueron personas, dos mujeres con mucha, con mucho denuedo, no les daba pena nada, no importaba la hora, el lugar, el momento, no importaba en los velorios, en el momento más angustioso de una persona, en nuestra vida, siempre, no importaba el lugar, si andábamos mulas, allí. Y era de que, córrele, porque ama, baje la voz, ama, no, 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 no. Y empezaba, bom, 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 cambia esta cara sombría. Y yo, ay, mamá, Ah, por favor, corre. Y nos corríamos, nos corría. Y ella iba detrás de nosotros caminando rápido porque a ella no le importaba. Lo que ella quería era que nosotros cambiáramos nuestro gesto. No le importaba quién la oyera. Ajá, Y yo la verdad, yo sí soy así. A mí no me interesa. A mí si mis hijos están mal, a mí no me importa quién esté y empiezo bom, bom, y la de mamá, no, mamá, sí, mi hija. les cantaba Pero es cambia esa que, cara sombría. oh, sí. sí, Esa era porque nuestra es canción de parte, corrección. Ok. sí. Y no Ese, importaba el lugar, sí.
ese canto de Manuel Bonilla, ¿no? Cambia Sí. esa cara sombría, los gestos amargos enturbian tu vida. ¡Ay, qué Sí. bonito! Pues qué bonito poder conocer a Marta. Yo la estoy conociendo más a través de los relatos de ustedes. Yo la traté mucho, viajé con ella. Me decía chicle a mí tu mamá. Ahí viene la chicle. ¿Por qué? Porque no se me despega. Yo no me despegaba de Marta. Oye, Pero Lisette, estoy, sí. platica de cuando te ponías abajo de la mesa, cuando ellas practicaban que estaban ensayando. Sí, pues es Muy- que en la casa de mi mamá llegaba Marta. Yo creo que era más fácil que Marta viniera a la casa y mi mamá decía, va a venir Marta a ensayar. Pórtense bien, limpiar todo, vamos a ensayar, porque que siempre que se ponían a ensayar era porque venía un disco nuevo. Y bueno, van a ensayar. Entonces en el comedor ahí se ponían a cantar y yo me metía abajo de la mesa. Y me escurría y me hacía bolita. Y aquí arriba yo tenía la mesa y yo escuchaba las dos voces como que sonido estéreo. Tenía las dos voces de ellas aquí cantándome cerquitita y yo allá ahí agachada. Yo no sé por qué me metí abajo de la mesa. Yo creo que me gustaba el sonido o no sé qué pasaba acústicamente, que yo ahí las escuchaba o a lo mejor era lo más cerquita que yo podía estar de ellas, no lo sé, pero yo me metí abajo de la mesa, pero yo empezaba a cantar junto con ellas la tercera voz. Por más bajito que cantara, siempre me descubrían y me callaban. No estés cantando, Lisette, no estés cantando, déjanos ensayar. Híjole, decía yo, ya me descubrieron. Yo lo hacía bien bajito, pero pues ellas alcanzaban a oír y me corrían. No, no, ya salte de ahí, no cantes, no cantes. Lo Ay, qué que es, a hermosos nosotros recuerdos. también nos decían no cantes, ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿Pero por qué te no decían no decir. cantes cuando porque le cantabas? enfadábamos demasiado, A mí nosotros me decían, amanecimos. yo así era como tú, de buscar segundas voces. Yo me encantaba, cantaba la Liz y yo me iba y me decía, Susana, cállate, me dice mi mamá, te vas a desafinar, guarda silencio. No, no, así no, la primera, y yo no, y le desobedecí, buscaba, y mi mamá, ay, Dios mío, es que te vas a desafinar esa voz. Qué feo se oye y no me interesaba. Yo siempre he sido muy rebelde y a mí no me importaba. Y hasta que al final dice, mira, esta niña mete primera, segunda, tercera, ay, ya le hace como le da la gana. Pero pues mi mamá sí estuvo al pendiente, ¿no? Decía, bueno, si quieres aprender, pues otra vez regrésate y la nota es más alta y dale más alto. Siempre fue muy estricta, como comenté en el otro video, siempre fue una persona muy disciplinada en su vida y con nosotras igual. Siempre fue como muy amorosa, pero fue muy, en cuestiones del canto, siempre fue muy estricta, la verdad. Pues yo creo que la infancia de ustedes fue muy musical, obviamente, por ser hijas de Marta, y la infancia mía fue muy musical también, por ser hija de María y siempre estar escuchándolas, y sí se entrena el oído, sí vamos aprendiendo, sí vamos captando, nuestro cerebro, ¿no? Va captando la afinación, el estilo. Yo creo que yo tengo mucho el estilo de los boleros, de María y Marta, de mi tío Manuel, que es la música que más influyó en mi vida, aunque puedo cantar otros géneros, pero no me siento tan cómoda. Es como que mi zona de confort para cantar, pues son los boleros. Ahí es donde ay, me siento muy bien. Pero bueno, Mm, siempre, yo creo que ustedes también traen mucha herencia musical, ya lo traen en la sangre, ya lo traen en la vena, lo que le llaman, ¿cómo le dicen? La vena musical, ¿no? Y también sí. la pasión, esas dos cosas, la vena musical y también la pasión por compartir nuestra fe, una fe viva, una fe real. Así que pues en este episodio espero que les haya gustado mucho. Vamos a irnos aterrizando.
Este es el segundo episodio. Si no te has inscrito al canal, inscríbete al canal, comparte este video y sobre todo danos ese like y también coméntanos qué cosas que les gustaría saber de María y Marta, qué cosas que a lo mejor nosotras como hijas podemos contestar a sus preguntas y saber un poquito más, más de ellas, pero a veces no se nos ocurre a nosotros, a veces todas las cosas que ustedes quisieran saber, pero eh, mm, quisiéramos estar en un episodio muy largo, pero me vienen muchos recuerdos. Dice mi mamá que un día andaban por Guatemala y que allá se pusieron a hacer tortillas de harina y que los hermanos estaban así. ¿Cómo? ¿Cómo María y Marta saben hacer tortillas? Oh, sí. No, hombre, dice mi mamá, no, hombre, casi agarraban una tortilla y la ponían en un cuadro y la dejaban en su casa. Bendito Dios. Entonces, bueno, estamos compartiendo recuerdos de ellas. Y bueno, se nos acabó el tiempo, no queremos hacer tan largo este video, pero vamos a tener otro video más, quizás, no sé, vamos a ver los tiempos. Pero este video de hoy fue para decirte a ti que nos estás escuchando, que no importa tu infancia, no importa lo que te haya pasado, si no vienes de cuna de oro, si en este momento tú dices, mi infancia fue muy difícil, no me puedo levantar, mi pasado me persigue, traigo traumas, traigo dolor, eso no te define. Dios puede sanar tu corazón y cuando tú buscas a Dios, sirves a Dios, le das un significado a tu vida, entonces empiezas a vivir una vida diferente desde lo que Dios te da y la sanidad que Dios te da. María y Marta no tuvieron una infancia perfecta, tuvieron retos, desafíos, pero ellas entregaron su vida y Dios hasta ahora sigue llevando ese aliciente a mucha gente a través de las voces de ellas. Así que si alguien nos está mirando y te sientes como que estás estancado en el pasado, suelta el pasado y si esto es de inspiración para ti, ese es nuestro mayor pago, que lo que nosotros estamos compartiendo aquí te inspire y te saque de esa zona donde has estado por mucho tiempo, zona de dolor, de sufrimiento, de depresión, de ansiedad. Es el tiempo de que salgas de ahí y te des cuenta que Dios tiene un propósito grande para tu vida. Así que bueno, el cierre, a ver Susana, el cierre del video del día de hoy, lo que quieras agregar y luego Lisbeth. Pues sí, que ese es el mensaje más hermoso, que es la oportunidad de reconocer que el pasado es atormentador, no nos deja dormir, no nos deja avanzar, nos detiene, nos amarra, pero el creer como ellas creyeron y decidieron servir al Señor Jesús y que hasta los años de ahora sigue siendo una bendición para mucha gente o muchas familias reconocieron al Señor Jesús a través de su ministerio. Así podemos nosotros decir que cambiar nuestra vida y decidir decir, yo quiero creer. Quiero conocer al Señor Jesús, quiero realmente una oportunidad con una vida nueva, porque es lo que promete, una vida nueva, sin el pasado, sin el peso de la conciencia, de la culpa. El Señor Jesús es lo que trae la oportunidad de ofrecer una vida nueva y un corazón nuevo. Y ese Amén. es hermoso. Ujú. Amén, qué hermoso, qué bonito. Gracias, Susana. Lisbeth, ¿algo que quieras agregar, Bella? Pues solo que aún si ibas por el camino correcto, que es el camino angosto, y caíste en algún momento o fallaste o te equivocaste o te sientes caído o te sientes que no te puedes levantar, pues tómate de nuevo de la mano del Señor. Yo te animo para que regreses y que pongas todo tu esfuerzo porque la gracia está aquí. Y como decían ellas, estamos a tiempo todavía.
que esta palabra, que esta plática que tuvimos hoy tan sencilla y tan real para nosotros, que pues que sea de una motivación para ti para regresar al camino. Y pues un gusto estar otra vez contigo, Lisette. Gracias, 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 gracias por estar aquí, gracias por sus mensajes, gracias Lisbeth, Susana. Nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan y bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Nos vemos en la próxima. Adiós.